En el año 100 después de Cristo, surgieron los primeros escritos para la iglesia primitiva. No eran escritos inspirados por Dios, sino que algunos creyentes los habían escrito para preparar a la iglesia, para instruir a la iglesia con respecto a los falsos profetas, porque aún en el primer siglo la iglesia primitiva tuvo que empezar a enfrentar esto. Este fue un problema que surgió desde el comienzo, ¿sí? Desde que empezó la iglesia primitiva ya ellos tuvieron que empezar a enfrentar esta situación de los falsos profetas. Ellos tenían una palabra para referirse a un falso profeta que era Christemporos. En el griego esto significa mercaderes o comerciantes de Cristo, que venden a Cristo, que comercian con Cristo, abultan sus bolsillos, o sea, venden el evangelio por ganancia y habían convertido esto en un negocio. Entonces la iglesia era instruida para que aprendieran a identificar quién era un verdadero profeta y quién era un falso profeta. Una de esas pruebas era que si un profeta venía a tu casa, los profetas eran tenidos en gran estima, su palabra no era menospreciada, eran de gran valor los profetas. Entonces, si un profeta venía a tu casa y se quedaba un día, estaba bien, 2 días estaba bien, pero si se quedaba un tercer día, sería considerado un falso profeta, porque se supone que él está en una misión de Dios y él no puede perder el tiempo. Pero si él se quedaba allí esperando que le prepararan una mesa y fuera atendido y ahí en comodidad, entonces era considerado un falso profeta. Si venía a tu casa y pedía pan, entonces eso estaba bien, pero si pedía dinero, este era un falso profeta. Elías lo tenemos en el Antiguo Testamento yendo a la casa de la mujer, de la viuda de Sarepta, pidiéndole pan y agua, porque Elías era un verdadero profeta. Otra forma de identificar a un falso profeta era que él tenía que vivir de acuerdo a lo que enseñaba. Si él no vivía al mismo nivel de su enseñanza, de la verdad que estaba proclamando, que estaba predicando, entonces sería considerado un falso profeta. De esa manera la iglesia primitiva fue instruida para tratar con este asunto, con este problema. Eso siempre ha sido un grave problema. Nosotros encontramos al Señor Jesucristo en los evangelios confrontando a los fariseos, que eran los falsos profetas, los falsos pastores de su época. Encontramos al apóstol Pablo haciéndole frente también a estos farsantes y escribiéndole a Timoteo acerca de ellos. Encontramos a Pedro hablando de ellos, segunda de Pedro capítulo 2. Judas también los confronta. El apóstol Juan nos dice que probemos los espíritus si son de Dios. O sea, este ha sido un problema que la iglesia ha enfrentado por siglos y que estamos enfrentando hoy también nosotros. Hoy tenemos la Biblia, la tenemos completa y nosotros podemos a través de las escrituras instruirnos para aprender a identificar los que son verdaderamente de Dios y los que no lo son. Pero tenemos que estar preparados, mis amados. No podemos pensar que todo el que se para en una plataforma o todo el que habla de la Biblia es verdaderamente un profeta o un pastor. Tenemos que probar a todos aquellos que dicen hablar de parte de Dios, como lo hacía la iglesia primitiva, para que no caigamos en engaños y en mentiras, para que no seamos arrastrados tras una falsa enseñanza y nos vayan a llevar al final del camino a la perdición. Así que tenemos que probar, tenemos que usar todo lo que tenemos a la mano ahora para que podamos identificarlos bien. Seguimos adelante con esta palabra. No te despegues de allí de amor por la palabra, porque estamos aprendiendo muchísimo con este tema. Comparte esto con tus amigos, familiares. Te leo en los comentarios también. Un abrazo para todos y bendiciones.